Hoy vamos a ver un pasaje que está en el Nuevo Testamento, Marcos 10, del 46 al 52. Es la cita que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, si quieren, oramos primero para que Dios nos guíe y podamos aprender mejor lo que Dios quiere. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas, Señor. Te pedimos que pues tú guíes esta reunión, este estudio, que tu palabra sea la que tú uses en nuestros corazones, Señor. Y gracias por este hogar que nos recibe, por cada persona que pudo venir hoy. Te damos gracias. Y te pedimos que nos bendigas y nos guardes, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el Evangelio de Marcos, en términos prácticos, cada evangelio está enfocado de una manera diferente. Algo que yo debo entender es que Dios me ama y que Él va trabajando en la vida de cada uno de nosotros de diferentes maneras, de diferentes formas, para que nosotros un día volteemos a Él y reconozcamos su voz, o sea, le hagamos caso, para que me entiendas. ¿Okay? Entonces, todo lo que te ha pasado hasta hoy, las cosas que a tus ojos son buenas, las cosas que a tus ojos son malas, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, etcétera, 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 todo Dios lo ha ido permitiendo y planeando para que tú llegue un momento en que entiendas que Dios te ama y que quiere reconciliarte contigo. Entonces, lo que Dios busca en este tiempo es que tú voltees a Él y te des cuenta de tu necesidad. Mientras más joven, obviamente mejor, porque mientras más joven, pues menos problemas tienes. Conforme hemos ido creciendo, ¿no? Todos los que hemos ido creciendo, yo tengo 58 años, casi 59, hemos visto cómo nuestra vida se ha ido complicando, ¿no? Empezando por las nuevas responsabilidades, las nuevas cosas que hacer, y luego entramos en temas de salud, entramos en temas de compromisos y responsabilidades. O sea, la vida se va complicando. Cuando eres chico y mientras más joven eres, en términos prácticos y normales, pues tenemos menos complicaciones. Obviamente tenemos responsabilidades, tenemos diferentes cosas que hacer, pero es más fácil arreglar ahorita que soy joven, porque hoy es tu último día de juventud, ¿no? O sea, mañana va a ser más grande, hoy es el día más joven que tienes. Entonces, hoy que eres joven, toma la oportunidad de acercarte a Dios. ¿Okay? Entonces, en este pasaje que vamos a ver, yo debo entender que Dios ha trabajado en la vida de este personaje que vamos a estudiar hoy, en esta enseñanza del Evangelio de Marcos. Y Marcos, de manera muy particular, como ahorita veíamos con Jeremías, Marcos es un evangelio, lo que conocemos como los evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelio significa buena noticia, ¿no? Estos 4 libros, específicamente, aunque toda la Biblia habla de esta buena noticia, los 4 evangelios se enfocan sobre todo en la persona que es la buena noticia, o sea, en Jesús. ¿Okay? Los evangelios, buena noticia. Y Marcos está escrito específicamente para aquellos que no son judíos, que no son israelitas. O sea, es un evangelio escrito para aquellos que no conocen la palabra de Dios. O sea, hace como tú y como yo, ¿no? Creo que ustedes no son judíos, yo creo que soy judío y creo que los demás de aquí no somos judíos, ¿no? O sea, somos personas que en la Biblia seríamos llamados gentiles, o sea, que no somos de ascendencia judía o israelí, hebrea. Entonces, Marcos está escrito hacia las personas que no conocen todo lo que es el judaísmo, ¿no? Está hablándole a personas que, así como tú y como yo, pues, crecimos con una educación que está lejana a la palabra de Dios. Aunque algunos de nosotros tengamos un fondo cristiano, ¿no? Que finalmente, creo que la mayoría aquí nacimos bajo el culto católico, que es cristiano, ¿no? Pero está muy lejos de la verdad, por ser una religión, ¿sí? Aunque manejan la verdad, no conocen la verdad. Ese es el problema. Porque yo puedo manejar la verdad, pero no creer, ¿sí? Sino creer cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la verdad. ¿Sale? Entonces vamos a leer antes, si quieren, quédense ahí. Si quieren leer María Rosy, Lucas 19:10, que habla del objetivo de Jesús. O sea, el objetivo de Jesús es lo que el María Rosy nos va a decir.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Nosotros, ¿no? ¿Qué harías si se te pierde un hijo? Te vuelves loco, claro. No es para menos. Y lo vas a buscar o la vas a buscar hasta que lo encuentres o hasta que te mueras. Te lo aseguro. Y tú tienes 3, 2. Tú tienes 2. Dios nada más tiene uno, que es Jesús. Entonces Jesús vino, se entregó por nosotros y murió. Dios lo entregó para que nadie se perdiera. Entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿qué pasa si estoy perdido? Necesito que me encuentren. Normalmente el que está perdido no sabe que está perdido. Piensa que está bien, ¿sí? Pero Dios sabe que nosotros estamos perdidos. Ok. Entonces, todo lo que ha pasado hasta ahorita es para que tú y yo entendamos nuestra necesidad. Entonces, vámonos a nuestro pasaje. Marcos 10, 46. Entonces, a ver, Julián, vamos a leer el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ok, entonces, aquí está hablando que vienen Jesús y los apóstoles y sus discípulos, más o menos deben de haber sido, obviamente los apóstoles eran 12, y conforme vamos viendo los evangelios, más o menos la comitiva deben de haber sido unas 70 personas, entre hombres y mujeres, que eran el núcleo final que anda con Jesús. ¿Ok? Entonces, hay hombres, hay mujeres, están los apóstoles, que los apóstoles no se imaginen unos viejitos, los apóstoles eran chavos entre 15 y 25, tal vez 30 años cuando mucho, que andaban con Jesús. Jesús tenía alrededor de 30 a 32, 33 años, y van pasando, dice que aquí van pasando a Jericó, ¿sí? ¿Tienen alguna idea, bueno, qué significa Jericó, la palabra Jericó? ¿Tienen alguna idea de cómo era Jericó en aquel entonces? ¿O ahorita? ¿No? ¿Saben qué significa Jericó? ¿No? No sabemos qué significa Jericó. Jericó significa ciudad de las palmeras. ¿Ok? Israel es un territorio desértico, ¿sí? Ahí no hay las praderas enormes, no hay donde tienes que sembrar así súper bien y todo se da, o sea, no hay tantos ríos. El río Jordán es pues un riachuelo, digo, mucho más chiquito que el río de aquí de Guasave, ¿no? El mar muerto pues está muerto, o sea, tiene demasiada sal, ahí no vive nada, y el único mar que más o menos funciona es el mar de Galilea, y es un problema porque está abajo del nivel del mar y todo el tiempo puede tener, o sea, se comporta como un mar, o sea, hay oleaje, hay tormenta, o sea, es complicado. Entonces, el territorio de Israel es un territorio bastante complicado, bastante feito, pero tiene este lugar donde hay palmeras, y ahí está una ciudad. Bueno, esta ciudad es, no sé, lo que para nosotros vendría siendo aquí en México, no sé, Cancún o Los Cabos, o sea, es el centro vacacional por excelencia, donde te vas de vacaciones y hay abundancia, ¿no? Hay todo esto que se da donde hay oasis, donde hay palmeras, donde hay dátiles, donde hay todo esto que se da aquí. Bueno, Jesús y sus discípulos van hacia este lugar, ¿no? Que dice, entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, acuérdense que es una ciudad amurallada. Las ciudades en ese entonces son amuralladas, y no se imaginen una ciudad de kilómetros de murallas, no sé, aquí 2 manzanas aquí, amuralladas, y eso era la ciudad. ¿Okay? Entonces llegan a Jericó, Jesús predica ahí, sale de Jericó, y dice que cuando sale con sus discípulos, dice, y una gran multitud, ¿no? Ya tienen que más o menos podrían haber sido unos 70, pero esto quiere decir que había más gente que lo seguía, y probablemente gente de Jericó, ¿no? Que salen junto con él por una de las puertas de la ciudad de Jericó. ¿Okay? Y dice, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Aquí nos sacan a este personaje que acabamos de estudiar hoy. Entonces, Bartimeo estaba ciego. Bar, en hebreo, significa hijo de. Entonces, cuando tú veas un bar en la escritura, un nombre bar quiere decir hijo de. Es así como
Yo me apellido Hernández, ¿no? En castellano Des es hijo de, entonces yo soy hijo de Hernán, ¿no? González es pues hijo de Gonzalo. Vean otro ejemplo. Rodríguez es hijo de Rodrigo, ¿no? Martínez es hijo de Martín. Bueno, esta terminación, Cortés es hijo de Co. O sea, esta terminación de es el equivalente en el hebreo al Abba, hijo de, ¿ok? Entonces, este hombre se llama Timeo o hijo de Timeo. ¿Qué significa Timeo? Timeo significa gemelo o uno igual a ti, ¿ok? Entonces, este chavo se llama soy hijo de uno igual a ti, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo el pasaje? Nos está diciendo que el de quien está hablando es de uno igual. ¿Ok? Porque Bartimeo es igual que yo. Y dice que Bartimeo, el ciego. ¿Sí? Y te lo vuelve a decir. Luego ya te lo traduce Marcos. Porque obviamente el gentil, pues dice Bartimeo, pues no dice. Así con la misma cara que ahorita le pusieron ustedes de qué significa Bartimeo, Marcos te dice después, el hijo de Timeo. ¿Sí? Te lo traduce. ¿Ok? Dice, el ciego. Y dice que ¿dónde estaba? Dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces tenemos que esta ciudad de Jericó es el jardín del Edén, el equivalente. Ahí es el super lugar de vacaciones, es donde se dan las cosas, está súper padre, pero Bartimeo está a la orilla del camino mendigando. ¿Sí? Eso es lo que representa el mundo. El mundo te ofrece muchas cosas, pero tú nada más estás mendigando. ¿Sí? O sea, lo poco que te da el mundo no te alcanza para ver. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la escena. Vienen saliendo de Jericó. Está, pues, no sé, la calle principal que sale de Jericó hacia donde ellos van saliendo, y en una orilla está Bartimeo el ciego mendigando. Ok, pues vamos a leer ahora el 47, Rosita. A ver, 10:47. Al oír que era Jesús de Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, entonces Bartimeo está a la orilla del camino, oye, él escucha la multitud y escucha que están hablando de que ahí anda Jesús. ¿Sí? Dice, oyendo que era Jesús Nazareno. Nosotros encontramos esta descripción de Jesús Nazareno muchas veces en la Escritura. ¿Por qué Nazareno? ¿Alguien sabe por qué Nazareno? ¿No? Porque era de Nazaret. Ok, muy bien, check. Entonces, Nazaret, ¿dónde es? Acuérdense dónde es Nazaret. Si vemos el mapa, ¿ves el mapa de México? Nazaret quedaría al norte, ¿no? De Israel. Israel hace cuenta que es como una salchicha así larga, digamos, es el territorio. Jerusalén queda hacia el sur, ¿no? La capital es el centro sur, digamos, y Nazaret está al norte. ¿Ok? Esta zona del norte de Israel es una zona despreciada por los del sur. Voy a hacer el equivalente aquí para que lo entendamos. Imagínense a los de la Ciudad de México que estudian en el, no sé, en el Colegio de México, en el TEC de Monterrey de México, no sé, en la Escuela Superior de Derecho, la Libre de Derecho, y se encuentran unos chavos que vienen de Chiapas, ¿no? Aunque aquí está el sur Chiapas, pero bueno, vamos al norte, de un pueblito ahí de Chihuahua, ¿no? En medio de la sierra donde no hay nada, ¿no? Y vienen llegando a la Ciudad de México y les empiezan a enseñar cosas y saben que ellos ni siquiera estudiaron y estos cuates sí saben, ¿no? Es el equivalente que están viendo. ¿Ok? Entonces, para un judío religioso, que son los que están en Jerusalén, los fariseos y los saduceos,
alguien de Nazaret es alguien despreciable. De hecho, la palabra nazareno significa despreciado o despreciable, que es una profecía que se cumple en Jesús. Lleva la luz. Entonces, la profecía decía que vendría de Nazaret la luz. Jesús no nace en Nazaret, pero sí se cría en Nazaret. ¿Okay? Entonces, él es conocido como Jesús de Nazaret o Jesús en Nazareno. Por lo cual, si tú lo traduces, estás diciendo un cuate que no vale nada, ¿sí? Que viene de ahí del pueblo bicicletero, ¿no? Y que no nos puede, o sea, ¿cómo se puede decir rabino si ni siquiera estudió? Digámoslo en términos prácticos, ¿ok? Entonces dice, oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces y a decir, o sea, Bartimeo empieza a decir, Jesús, hijo de David. ¿Ok? Este Jesús, hijo de David, ¿qué significa? Jesús, hijo de David. ¿Qué promesa había en esto? El Mesías era un descendiente directo, o la profecía decía que sería un descendiente directo de la casa de David, del rey David, ¿no? El rey David, más o menos el rey David es alrededor del año 850, 900 antes de Cristo. Ahí es cuando se establece el reino de David, ¿sí? Entonces la profecía decía que Dios iba a levantar un rey que sería de la casa de David. Entonces, ¿qué está haciendo Bartimeo cuando le está gritando a Jesús y le está diciendo hijo de David? ¿Qué está reconociendo? La profecía. Pero que Él es. Que Él es, exactamente. O sea, si yo llego con alguien y le digo que tú eres el hijo de David, pues estoy diciendo que tú eres el que puede hacer algo por mi vida. Entonces, ¿qué puedo yo deducir aquí? Que Bartimeo ha hecho todo lo que ha querido y podido y no ha podido recuperar la vista, porque él está vacío de todo lo que le ha ofrecido el mundo y solamente está mendigando, como cualquiera de nosotros. El mundo, por más que recibas del mundo, no hay nada que te satisfaga, y mucho menos que recuperes la vista espiritual. Obviamente aquí Bartimeo sí es ciego, o sea, es ciego físico, pero también está cegado espiritualmente. Entonces él está decidiendo creer lo que había oído de Jesús, ¿no? Conforme vamos a avanzar, vamos a oír más detalles de esto. Entonces Bartimeo empieza a gritar, Jesús, hijo de David, y luego le pide. ¿Qué es lo que le pide? Que tenga misericordia de él. O sea, él está entendiendo su condición. Obviamente que es ciego, pero obviamente que necesita que Jesús intervenga en su vida. Cuando tú entiendes esta necesidad, es cuando Dios está a la puerta llamando a tu vida. O sea, tengo que entender la necesidad de mi vida. Si yo pienso que no necesito nada, pues puedo ser parte de la multitud siguiendo a Jesús, pero no estoy siguiendo a Jesús. Simplemente soy parte de la multitud sin tener una relación con Jesús. Eso es lo importante. Que yo entienda mi necesidad como lo entiende Bartimeo. Ok. Vámonos al 48. Versículo 48. A ver, ¿si lo lees, hijo? Sí. El 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, al momento que él está clamando nuevamente, porque dice que le decían muchos que se callara, ¿sí? Le reprendían, ya cállate tú, no molestes al maestro, no molestes a Jesús. Y él dice que clamaba más fuerte, o mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando la persona reconoce su verdadera necesidad, es cuando realmente clamamos. Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida para que nosotros realmente clamemos a Dios y seamos honestos para buscar a Dios. Porque si Dios no permitiera esas cosas, probablemente nunca voltearíamos a Dios y seguiríamos en nuestra postura religiosa, o pensando que no necesitamos nada con Dios, o aún que estamos bien con Dios, o sea, que no somos malos, ¿no? Cuando la Escritura dice que todos somos malos, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el objetivo de Dios es que yo entienda por qué Dios permitió que Bartimeo fuera ciego, porque a través de esto él iba a tener un quebranto suficiente
para buscar a Dios. Oye, entonces, ¿esto que está pasando en mi vida o que pasó en mi vida es para eso? Probablemente sí. Yo veo mi vida y veo muchas cosas que pasaron antes de que yo conociera a Dios, y después voy atando caos y digo, es que Dios permitió esto, porque si no, yo no hubiera volteado a Dios, nunca hubiera clamado misericordia, ¿verdad? Aunque estaba absolutamente ciego y no veía nada, ¿no? En mi ceguera espiritual, cuando Dios llega y me dice, ¿qué pasó? Aquí estoy. Entonces clamo por misericordia, como lo hizo Bartimeo. Órale, vámonos al 49. A ver, Mari Carmen, 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Te llamo. Okay. Entonces, Jesús se detiene, para la comitiva, y entonces le dice, mandó llamarle. O sea, siempre Dios va a usar mensajeros. ¿Sí? Dice, y llamaron al ciego, ¿no? Entonces siempre Dios está usando personas para que tú escuches. Van y te dicen, oye, ¿no quieres leer la Biblia? Oye, ¿no quieres ir a un estudio? Oye, ¿no quieres conocer un poco más de Dios? O sea, Dios siempre está usando personas que conocen a Dios para compartirle a otras personas que no conocen a Dios. La persona que a mí me habló de Cristo fue así, ¿no? Llegó y me dijo, oye, estoy estudiando la Biblia, ¿conocen la Biblia? Yo le dije, caray, ¿no? Yo conocí a esa persona de antes y era muy diferente. Y dije, esta chava ya está diferente, ¿verdad? Entonces, Dios usó un mensajero para llevarme a entender mi necesidad. Y aquí Jesús igualmente le dice, llámenlo y manden llamarle. Dice, llamando al ciego, le dijeron, ten confianza, levántate, te llamo. Aquí es donde entra tu decisión. ¿Sí? Que Bartimeo pudo haber dicho, no, pues, ¿a qué voy? No. Pero le dijeron, ten confianza, levántate, que te llamo. O sea, toma la decisión de ir con Jesús. Toma la decisión de responder al llamado que Jesús te está haciendo. Y ahí entra la libertad, o ejemplifica la libertad que cada uno de nosotros tenemos para decidir acercarme a Dios o alejarme de Dios. No importa la circunstancia en la que esté. Finalmente Jesús a cada persona la va a llamar, o va a llamar a su puerta, como más adelante vamos a ver. Ok, vámonos al versículo 50. Este es tal vez el versículo más importante. A ver, Julián, échale el 50, perdón, el 10:50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ok. Eres un mendigo, es un ciego. ¿Qué es lo único que tiene? Su capa. Su capa es su casa, es su cubierta, es lo que lo guarda del frío, es lo que lo mantiene, es su única pertenencia, para que me entiendas. Entonces, el pasaje es muy claro cuando dice, entonces dice, arrojando su capa, o sea, dejó todo, hizo a un lado todo lo que él es, todo en lo que confía, todo lo que lo puede ayudar hasta ese momento, y se levanta y dice, y se levantó y vino a Jesús. Así es como las personas debemos ir a Dios. Quitar todo lo que nosotros pensamos que nos sirve, o que en lo que confiamos, en donde están puestas nuestras esperanzas, ¿no? Lo cual es efímero, y levantarnos, o sea, tomar la decisión de ir hacia donde está Jesús. Este pasaje, este versículo probablemente es el pasaje central de todo el pasaje. Ok, vámonos al 51, vamos a ver lo que Jesús le dijo. A ver, Doris, el 10:51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Ok, entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Sí? Porque a veces pensamos que vamos con Dios y le pedimos una serie de cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. ¿Sí? Y Jesús le dice, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres que te haga? Y entonces Bartimeo le responde, el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Sí?
O sea, yo quiero recobrar toda mi relación contigo. O sea, porque lo primero que Bartimeo ve en ese momento es a Jesús, ¿no? Cuando él recobra la vista, ¿no? O sea, él ve su necesidad. Entonces yo tengo que ver cuál es mi necesidad real. Oye, es que yo no tengo ninguna necesidad, yo estoy bien. La Biblia dice que no. La Biblia dice que todos necesitamos a Cristo por nuestros pecados y porque un día vamos a tener que dar cuenta, y la cuenta está en rojo. O sea, traemos números negativos en el estado de cuenta. Entonces, la única manera de que esos números negativos se vuelvan positivos es a través del pago de Cristo. Entonces, la oportunidad es cuando Jesús llega y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? ¿Cómo quieres que resuelva tu vida? Obviamente él, pudiendo ver, pues ya iba a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, ya iba a estar habilitado, ¿no? Ahorita está deshabilitado, ¿no? Ok. Ahí Juanjo, Sí. bueno, tomando las experiencias que tenemos con Cristo, Ok. este pasaje me deja ver así la manera de cómo uno confía, ¿verdad? Porque al final pues, le está diciendo recobrar la vista, pero creyendo sumamente en que él lo iba a hacer. Pues es que vengan, que llegó él nunca ha visto a Jesús. Solamente ha oído que existe una persona que probablemente sea el hijo de David, o sea, el Mesías prometido. En el concepto israelí, el hijo de David era Dios mismo, o sea, sería el Mesías, que era Dios mismo, vendría a habitar entre nosotros. El pasaje de Isaías dice, y será su nombre Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros, ¿no? Entonces, él seguramente entiende esa parte y dice, bueno, si este cuate que están diciendo, aparte se llama el Salvador, porque Jesús significa el Salvador, es el nombre que Gabriel le dice a María que le ponga, dice, le vas a poner Salvador, o sea, Jesús, Joshua, que significa el que va a salvar a su pueblo, ¿okay? Entonces, él está oyendo, él no ve, como nosotros, no vemos, solamente oímos, y está oyendo que hay un cuate que se llama el Salvador, ¿no? Que dicen que es el hijo de David, entonces él sí me puede regresar la vista. Entonces, pero tengo que creer. Entonces, por eso clama, Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia. Dijo, si este cuate es el Mesías, él puede regresarme la vista. O sea, Bartimeo había intentado seguramente por todos los medios recobrar la vista, ¿verdad? Pero pues se le hacía. Entonces, ¿quién es el único que nos puede recobrar la vista aquí, traspasándolo a lo espiritual? Pues es el Mesías. Pero yo lo tengo que reconocer, y tengo que reconocer mi necesidad. O sea, que estoy ciego, ¿no? Que las personas escuchan. A mí cuando la primera vez que me hablaron, yo dije, no, pues yo estoy bien, o sea, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Es más, Dios ni existe. No era mi postura, ¿no? Entonces me dijeron, pues Dios dice algo diferente. Entonces, bueno, me fueron compartiendo con la Biblia y yo empecé a ver que yo no sabía si este Dios era verdad, pero lo que sí era verdad es que yo no estaba bien. Porque mi conciencia me decía, está ciego como Bartimeo, ¿no? Obviamente no entendiendo ese pasaje, pero sí entendiendo que yo estaba mal. Okay. Entonces, tiene que ser, o debe ser, un acto de fe, donde no ves, ¿no? Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque tú por fe, o sea, yo nunca he visto a Jesús, ¿verdad? Pero sí he visto lo que Él ha hecho en mi vida. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces muchas personas dicen que conocen a Dios, pero en sus vidas no hay nada. Aquí en el pasaje pues va a ser muy evidente, ¿verdad? Porque Jesús lo que está haciendo es mostrando sus credenciales, ¿sí? O sea, miren quién soy yo. Vamos a ver lo que va a pasar a Bartimeo. Pero para que esto suceda, la persona tiene que creer, ¿sí? O sea, no es que Jesús sanaba a todo el mundo nada más porque sí. Sanaba a los que creían que Él era. Es más, Jesús ni siquiera decía que Él era el Mesías. Él iba predicando que se arrepintieran, ¿no? Pero decían, entonces tú eres el profeta, tú eres el Mesías. ¿Tú qué crees? ¿Sí? Entonces, pues sí, tú eres el hijo de David. ¿Ok? ¿Qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista. Entonces dice el 52,
Sí. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces dice, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y en ese momento recobró la vista. O sea, no se fue, sino que Jesús le dijo, lo que tú crees es lo que te va a sanar. Acuérdate que la palabra salvación es salud, o estar sano, ¿no? Entonces dice, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado. Y en ese momento Bartimeo ve. ¿Y qué decisión toma Bartimeo? Bartimeo toma la decisión de seguir a Jesús en el camino. Entonces, el mundo plantea muchos caminos, ¿sí? Pero nada más hay un camino para la salvación. Pero ese era el punto al que ¿Qué decir? mencionaba, ¿no? Ok. Que al final, pues Dios, hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas por X situaciones, decisiones que tomamos Bien, malas sí. o buenas, pero al final siempre nos llevan a los pies de Dios. ¿Ok? Y en la decisión de qué voy a hacer, si confiar o no confiar, si entregar o no entregar, pues eso es lo que Dios sabe y conoce de nuestros corazones, que a veces ni uno tiene tan claro, ¿Tiene ¿no? tan claro? Pero cuando uno decide creer y confiar con todo tu ser, pues Dios no tiene problema por dártelo como le dio a En ese Bartimeo. instante. Darle de eso porque sabía lo que había en su corazón y lo que iba a hacer, ¿verdad? O sea, al final sabía que lo iba a seguir. O sea, tampoco lo puedes engañar, pues, o sea, es la fe, ¿no? O sea, Lo que pasa es que tú ves el pasaje y tú estás viendo lo que está haciendo Bartimeo. O sea, él está reconociendo y actuando respecto a lo que él cree. Porque si no creía que Jesús es el Mesías, ni grita, ¿no? Pues ahí va el Jesús, sí oí que dicen que es el Mesías, pero pues que vengan, me lo muestren. Pero él no, dice, ese es el que he estado oyendo. Yo tengo esta necesidad. Si él es el Mesías, yo quiero creer eso. Por eso Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él reconoce su necesidad. O sea, entonces que te sea hecho conforme a lo que has creído. Entonces, las personas nos salvamos donde decidimos poner nuestra fe. Bartimeo decidió poner su fe en Jesús. Por eso se salva. Yo puedo decidir poner la fe en esa mesa, toda mi fe en esa mesa. O sea, la salvación es una cuestión de fe, es una cuestión de dónde pones tu fe. Si yo creo que la mesa me va a salvar, aunque lo crea con todo mi corazón, pues la mesa no me va a salvar. No puedo hacer absolutamente nada por mí. Si yo pongo toda mi fe en Luis Guillermo que me va a salvar, pues solo, o sea, él no me puede salvar, aunque yo lo crea con todo mi corazón. O sea, no se trata de que lo que yo crea, se trata de lo que dice Dios. Si yo pongo mi fe en lo que Dios dice, entonces estoy en el camino correcto. Porque el mundo te presenta todo el abanico que quieras para que pongas tu vida ahí, tu fe, tu esperanza, ¿no? Vamos a poner nuestra fe en que tengo un buen negocio, ¿no? O que tengo un buen trabajo, o que tengo salud, o etcétera, etcétera. Y nada de eso va a funcionar. O sea, el mejor trabajo no te va a salvar, la salud se te va a acabar, todos nos vamos a morir, indefectiblemente. Y todos vamos a dar cuentas. Y todos traemos la cuenta en contra. Pero lo tengo que reconocer. Y cuando lo reconozco delante del correcto, o sea, delante de Jesús, entonces, vete. Tu fe te ha sanado, en este caso. Entonces Bartimeo ve y dice, hijo, a este es al que hay que seguir. Este es el camino. Jesús declara muchas veces que Él es el camino, ¿no? Mientras que la vida te dice que hay diferentes caminos. Es que dicen, todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay un camino que se llama Jesucristo. No es que todas las culturas tienen toda esta idea. Sí, porque todas las culturas entienden lo que se necesita. La única diferencia es que solamente hay una que es verdadera. Se llama Jesucristo. O sea, Dios tiene nombre y apellido. Jesús de Nazaret. ¿No? Si yo creo en Él, conforme a lo que la Escritura dice, Él me salva. O sea, entonces te irás conforme a tu fe. Y entonces, ¿qué viene? Pues viene un cambio de vida. Antes era ciego
ahora veo, de lo que le pasaba a Bartimeo. ¿Qué me pasó a mí? Antes era ciego, yo no veía, estaba perdido en las tinieblas de la vida, metido en los diferentes caminos del mundo que me mostraba, que yo pensaba que por ahí funcionaba, pero que era frustrante, porque aunque lo lograra, y no te digo que lograba cosas equivocadas, aún las cosas correctas, tú las, no sé, quedamos en tercer lugar, ¿no? Si hubieran logrado el primer lugar, pues sí, ¿verdad? Pero pues mañana empieza la siguiente temporada, o sea, ya se acabó. Qué padre, ¿no? Que quedamos en primer lugar, pero es efímero, o sea, lo agarras y ya, y luego, ¿no? O sea, yo me acuerdo que un día tenía el coche que quería, la novia que quería, el trabajo que tenía, el dinero que quería, y yo dije, ¿y ahora? Ya alcancé todo lo que pensaba que me podía dar y estaba absolutamente vacío. Entonces, ¿qué hice? Vendí el coche, terminé con la novia, me fui y quité el negocio y dije, voy a empezar de cero a ver si hay algo. Y pues tampoco, ¿verdad? Yo experimenté los dos extremos. Obviamente no soy Carlos Slim, ¿verdad? No, pero alcancé lo que dentro de mi mente era lo que yo pensaba que era mi meta. Lo alcancé, ¿no? Era el mejor promedio de la carrera, tenía la beca, capitán del equipo, primer lugar, creo que primer lugar ese año, había comprado el coche que quería, tenía la novia que quería, y en ese momento, de veras, yo tenía 22 años y dije, ¿qué es esto? O sea, ya alcancé todo esto y no siento nada, o sea, me sigo sintiendo vacío. Entonces dije, pues, a lo mejor si no tengo nada, ahí está el chiste, ¿no? Entonces dejé la escuela, renuncié a la beca, me salí del equipo, corté a la novia, vendí el coche y me fui de mi casa. Yo vivía en México, me fui a vivir a Tijuana. Dije, lo más lejos que se pueda, a empezar una vida nueva. Y me acuerdo que vivía en playas de Tijuana, no sé si conocí Tijuana, pero vivía en playas de Tijuana, en un condominio a la orilla del mar, así, las ballenas brincando, así, y yo así decía, ¿qué sentido tiene la vida? No hay nada. Y un año después, una persona llegó y me habló de Cristo. Y yo le dije, a mí, si yo estudié con benedictinos, ¿no? Yo había estudiado en una escuela religiosa. A mí, nosotros teníamos clase de Biblia, ¿no? Y era así. Pero yo no conocía la Biblia, ni conocía lo que había hecho Jesús por mí. Entonces me dijo, ok, lo único que ella me dijo fue, entonces, ¿por qué vives así? O sea, fue así, knockout, ¿no? Obviamente yo le dije, pues así soy, no sé qué le habré contestado, pero me acuerdo perfecto. Me dijo, bueno, si tú dices que conoces a Dios, porque yo le dije, yo conozco a Dios, me dijo, entonces, ¿por qué vives así? Evidentemente yo no conocía a Dios, es más, yo ni creía en Dios. Y entonces ella empezó a compartirme con la Biblia lo que la Biblia decía. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Primero dice que Él nos ama. Eso es lo primero que dice. O sea, todo el argumento de Dios está basado en su amor. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es si tú crees que Dios te ama. Eso es lo primero. Lo segundo es que hemos pecado. Y el pecado es una decisión igual que el amor, ¿no? O sea, Dios decidió amarte. O sea, el amor no está sujeto a qué guapo o qué guapa o me cae muy bien o no. El amor es igual, o sea, no cambia, es perfecto. Y es el que viene de Dios. Y es una decisión. Nosotros, al pecar, tomamos una decisión de ir en contra de ese amor. Eso es lo que Dios le llama pecado. Entonces, lo segundo es que tú reconozcas tus pecados delante de Dios. No delante de una persona, sino delante de Dios. Ahora, Dios conoce tus pecados, no le estás diciendo nada nuevo. Pero el punto es que lo reconozcas, como Bartimeo, que reconoce que está ciego. No porque el estar ciego es un pecado, sino porque él tenía que reconocer su condición. ¿Ok? Lo tercero es que me tengo que arrepentir. Arrepentir significa cambio de dirección, ¿no? Iba para, no sé, ahorita que se regresen para Mochis, si se van a regresar hoy, ahorita que voy para Mochis y agarran para Culiacán, no, vamos mal, arrepiéntete, entonces te das la vuelta y ya te vas para Mochis. Eso es arrepentirte, o sea, es un cambio de dirección de 180 grados, o sea, antes iba para ahí y me di cuenta que estoy mal, es para el otro lado, ¿ok? Eso significa arrepentirte, cambio de manera de pensar, o cambio de dirección, ¿ok? Y luego dice la Biblia que hay un sustituto, o sea, alguien tiene que pagar en tu lugar, porque la paga del pecado es muerte. O sea, eso es lo que arroja el pecado, la muerte. Muerte significa separación. O sea, el pecado me separa de Dios.
Pero entonces tiene que venir alguien a arreglar el problema. Yo no lo puedo arreglar. O sea, si tú tienes una manzana que se está pudriendo, le dices, arréglate manzana. O sea, la manzana se va a seguir pudriendo. Aunque le pongas alrededor puras manzanas sanas, aunque la pongas junto a un manzano que esté verde y floreciendo, la manzana ya está podrida. Igual estamos tú y yo, ya estamos corrompidos. O sea, ya el pecado nos corrompió. Entonces, nosotros ya no funcionamos. Tiene que ser Dios el que nos cambie. Entonces, tiene que haber alguien que tome tu lugar, pague tu deuda de pecados y que tú lo aceptes. Esa persona es Jesús. No, es que ese Jesús es Dios, se hace hombre, vive la vida que tú y yo no podemos vivir, o sea, sin pecado, y se sube a la cruz y paga la deuda de pecado. Desde Adán hasta el último o la última que vaya a existir. ¿No? La deuda ya está pagada. ¿No? Él vino a salvar a los que están perdidos, o sea, todos. ¿Okay? Pero lo tengo que aceptar. Entonces, el pasaje, si quieres leer, Juan, hasta el final en Apocalipsis, me va a tocar leer el último versículo. Apocalipsis está al final. Está al final. Es el último libro. En el capítulo 3, del versículo 20. Último 20. 3:20. ¿Capítulo qué? Capítulo 3 de Apocalipsis. 3. Y el versículo 20. ¿Lo leo? Por favor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Okay. Es Jesús hablando. Está hablando a el pastor de una iglesia que se llama La Odisea. Pero nos está hablando a todos en lo particular. Entonces dice, he aquí, Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta está llamando? A la tuya, a la de cada persona. Entonces Jesús está tocando la puerta de cada quien. Dice, estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, no lo que yo digo, no lo que diga fulanito, no. Estamos estudiando lo que dice la Biblia. Y esta es la voz de Dios. Cada vez que tú abres la Biblia, abres la boca de Dios. Y lees, escuchas lo que Dios dice. Entonces Jesús dice, si alguno oye mi voz, y ahí entra tu decisión, y abre la puerta. O sea, toma la decisión de abrir. Ahorita ustedes llegaron y pues tocaron, ¿verdad? Y Luis dijo, no, pues es Julián, no le abro. No. O sea, Luis decidió abrir y ustedes decidieron tocar. Entonces entraron, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él. O sea, Jesús entra a tu vida. Entraré a él. Y luego dice, curiosamente dice, cenaré con él. ¿Sí? Jesús es un judío, o sea, es un oriental. ¿Sí? Los judíos, tenemos un poco de reminiscencia nosotros con eso, pero vamos a poner el ejemplo, como que desayunar es de negocios, ¿no? Comer es de amigos, pero de cenar a tu casa, pues nada más invitas o al super brother o a alguien que es tu familia, ¿no? O sea, más o menos ese sería el ejemplo. Entonces, para que un judío te invitara a su casa a comer, no comían como nosotros, comían a nivel cancha, o sea, en el piso, una mesa bajita, toda la comida va al centro, o sea, todos comemos del mismo plato, no hay cubiertos, tienes lo que hoy sería una pica, ¿no? Un pan árabe, lo partes, ¿correcto? ¿No? Lo partes, lo compartes y todos metemos, ajá, ahora sí que todos metemos la cuchara, todos metemos el pan al mismo plato y todos comemos del mismo. Aparte yo estoy recargado en ti, tú no traes zapatos. Entonces pues tuviste que el de la casa te lava los pies porque vas a comer recargado en el otro, ¿ok? Y estás compartiendo el pan y la sal, o sea, estamos comiendo de lo mismo. Entonces ese es el tipo de relación que Dios busca con cada persona. Si alguno abre la puerta, dice Jesús, cenaré con él. O sea, está específicamente, por haber hecho como contiendo, desayuno con él. No, dice ceno con él. Y dice, y él conmigo. O sea, vamos a ser familia. ¿Ok? Entonces, esa es la decisión que cada persona
tenemos un tiempo para tomarlo. ¿Cuándo es este tiempo? Estamos aquí. No es cuando me muera. ¿Y sabes que Dios sabrá dónde voy cuando muera? No. Cuando te mueras ya se acabó el tiempo. Game over, cuate. Ya no hay nada que hacer. El tiempo de la salvación es ahorita, mientras estoy vivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aceptar la salvación. ¿Cómo se acepta? Con lo que acabamos de entender. Aceptar el amor de Dios, reconocerme pecador, arrepentirme de mis pecados y aceptar el pago de Jesús que salda esa deuda de pecados pasada y futura, invitándolo a mi vida para que sea mi Señor y mi Salvador personal. Señor significa dueño, ¿no? El Señor de esta casa, el Señor es Guillermo Vizcarra, es el dueño. ¿Sí? Y Salvador significa el que redime, o sea, el que paga lo que tú no puedes pagar, ¿no? Yo cuando vi mi vida dije, bueno, pues yo sí traigo una deuda pesadita con Dios, ¿no? Entonces yo sí quiero que Él la pague, ¿sí? Pero esta es una decisión individual. No se la puedo heredar, o sea, mis hijos no pueden salvarse porque yo crea. Ellos van a tener que tomar su decisión. Yo no puedo decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿verdad? Que todos sean salvos, no, porque es individual. Entonces, cada persona tiene un tiempo para decidir. ¿Cuál es este tiempo? Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque pues ayer pues ya no puedo hacer nada. Y mañana pues no sabemos si va a existir. Entonces el único día que tenemos es hoy. Porque hoy es el día que estoy entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedirse. ¿Cómo se pide? En una oración. La oración no existe como tal. O sea, lo que importa son los conceptos: el amor de Dios, el pecado, el arrepentimiento, el sustituto, y que lo hagas tuyo, que aceptes. Esto es un regalo. O sea, Dios no te cobra, pues es gratis, Él pagó, ¿ok? Entonces yo tomé esta decisión hace 34 años. Si ustedes quieren, yo voy a orar. Las palabras no importan, lo que importa es que ustedes se lo pidan a Dios. Yo no puedo ver su mente, yo no puedo ver su corazón, pero Dios sí. ¿Y con quién van a cenar? Pues con Él, no conmigo. Y la invitación es de Él. Yo no pagué, Él pagó. Entonces el compromiso es con Jesús. Así como Bartimeo le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así hoy yo tengo que decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entra a mi vida a saldar mi deuda, porque tengo una deuda. ¿Ok? Pues vamos a orar. Y si ustedes quieren, el que quiera puede invitar a Jesús a su corazón. Simplemente repitan esto en su corazón. No necesitas decirlo en voz alta, lo importante es que seas honesto con Dios. ¿Okay? Señor, te doy muchas gracias porque hoy me has hecho entender primeramente que me amas. Sé que he pecado, Dios, y aunque no recuerdo todos mis pecados, y sé que tú conoces todos y cada uno de ellos, y te pido perdón, estoy arrepentido y quiero aceptar el pago de la cruz, Señor, que tú hiciste por mí, saldando toda mi deuda de pecados, pasada y futura, en la persona de Jesucristo, por lo cual te abro mi vida, mi corazón, mi ser, Señor, para que tú entres y me des la vida nueva que tú prometes en tu palabra a través de la sangre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Te pido todo esto confiando en tu amor y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Vamos a leer un pasaje para que esto nos quede bien claro. Vamos a Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, por ahí más o menos. El capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. ¿Ahí lo tienes, Juan? ¿Sí? ¿Sí lo lees? El 12 y el 13. Pero hasta todos, 12 y 13. Ajá, el capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Esto es falso. Aquí dice que los que le recibieron,
Los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace 34 años, cuando yo acepté a Cristo, ¿no?, alguien igual me dio en una oración y yo decidí aceptarlo. En ese momento Dios me hizo su hijo, que en el versículo 13 dice que no eres engendrado de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, todos somos hijos de nuestro papá, ¿sí? O sea, todos fuimos hijos de la voluntad de nuestro papá, que embarazó a nuestra mamá, ¿no? O sea, de carne, sangre y de un varón. Dice, esto es de Dios. Esto proviene de Dios. Entonces, ¿cómo sé que yo acepté a Cristo? ¿Cómo lo puedo saber? Hay un pasaje, 2 Corintios 5:17, se los voy a leer, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber si yo fui honesto con Dios? Porque empieza a cambiar mi vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. No es algo que ahora yo me voy a portar bien. No es cierto. Es algo que proviene de Dios. ¿Qué va a empezar a pasar? Yo acepté a Cristo en enero 20 tantos del 91. Llegué a mi casa. Por primera vez en 10 años dormí. Yo no dormía. Amanecí al siguiente día. Dije, ¿qué está pasando? Dormí. O sea, yo me dormía 1 o 2 horas en la noche, lo más que dormía. Fumaba 60 cigarros diarios. Ese día no fumé, me quedé dormido. Amaneció y dije, ¿qué está pasando? Me bajé. Pasaron 3 o 4 días sin fumar. Se me olvidó. Empecé a leer la Biblia. Jamás había leído la Biblia. Y la persona que me había hablado le dijo, oye, me está pasando esto. Algo está pasando, algo es diferente. ¿Sí? Y me dijo, es Cristo. Y entonces me leyó este pasaje. Entonces yo dije, caray, está empezando a pasar lo que dice en la Biblia, ¿no? Obviamente yo leía la Biblia y no entendía nada, ¿verdad? Pero yo leía la Biblia. Y me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Hace cuenta que me estaban limpiando por dentro, ¿no? Así como una cañería tapada con agua a presión. Hace cuenta, es lo que yo sentía. Y yo leía y no entendía nada, pero yo decía, esto estaba increíble, increíble, increíble. Y me acuerdo que llegaba la noche y yo dormía y decía, estoy durmiendo, ¿no? Y empecé a hablarle a mi mamá, empecé a hablarle a mis hermanos. O sea, Dios empezó a cambiar mi vida. Me empezó a dar amor por mis padres, amor por mis hermanos, etc. O sea, Dios empezó a hacer todo nuevo. Pero depende de que tú quieres. ¿Sí? Porque esto proviene de Dios. Entonces, ese es el trabajo que Jesús hace en las personas que aceptamos la salvación. Entonces, la pregunta ahora es, ¿dónde está Jesús, Juan? Ahorita. Nosotros. Si tú le abriste la puerta de tu corazón, ¿dónde está? ¿Y qué va a pasar el día que mueres? No porque Juan sea bueno, sino porque ya te pusiste de acuerdo con Dios y ya pagó tu deuda. ¿Y vos? ¿Sí? ¿Dónde está Jesús? Okay. Si tú le abriste la puerta, Él está ahí, ya no se sale. Hagas lo que hagas. Te portes bien, te portes mal, no importa. Ni quiere decir que ahora te vas a portar siempre bien. Lo que quiere decir es que ahora ya no vas a vivir de acuerdo a lo que tú pensabas, sino que si dejas que Dios trabaje en tu vida, o sea, leyendo, orando, Dios lo va a hacer. ¿Mete? Sí. Si tú le abriste la puerta, Él está ahí. Y tiene una vida preciosa y nueva para ti. Para que tú la vayas descubriendo todos los días a través de su palabra. ¿Okay? Entonces, ¿qué sigue ahorita? Pues hay que leer, porque pues, si tienes un cuate, imagínate que tienes un día muy probablemente te cases, ¿no? ¿Y cómo vas a conocer a tu marido? Pero ¿cómo vas a conocerlo?
tienes que platicar con él, ¿no? O sea, la única manera que conocemos a las personas es platicando. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Etcétera, 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 ¿no? Es igual. Para conocer a Dios, tengo que leer. ¿Por qué? Porque aquí es donde dice cómo es Él. Y tengo que orar. Orar significa comunicarte. Lo que estamos haciendo ahorita es orar. O sea, yo digo algo y tú me respondes, ¿no? Yo entiendo, te respondo, tú entiendes, tú me respondes. Eso es orar, comunicar. Entonces, ¿puedes orar? Orar es hablar con Dios. No necesitas ir a ningún lugar, no necesitas estar en ningún lugar. Puedes hacerlo todo el tiempo, puedes hacerlo en voz alta, puedes hacerlo en silencio. Él ve tu mente y tu corazón. Entonces, eso es lo que necesitamos: leer y orar. Y obedecer lo que vaya entendiendo de lo que voy leyendo. O sea, no te preocupes por lo que no entiendes. Más bien, lo que entiendas, pídele a Dios que lo haga una realidad en tu vida, ¿no? Entonces, Dios lo va a ir haciendo conforme tú le vayas dejando. Porque Dios nunca se va a meter con tu voluntad. O sea, Él te hizo libre, te hizo como Él. O sea, con capacidad de decidir. Entonces, eso sigue siendo tu decisión. La única diferencia es que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ya no estás atado o atada al pecado. Ahora ya tienes la oportunidad de decir no, gracias. ¿Sí? Sigue siendo tu decisión, pero ahora Dios ya te dio esa libertad. ¿Okay? Y es gratis, es lo más increíble. No cuesta nada, es gratuito. ¿Okay? ¿Dudas de esto? ¿No? Claro. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Pues darle gracias a Dios por los hermanos en Cristo, los nuevos hermanos en Cristo. Y los tiempos de Dios son perfectos. Pues ahora, lo más importante, les digo, es leer y orar. No necesitas más que la Biblia y obviamente pues ir aprendiendo, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué Dios hace con ustedes. Bueno, pues vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de compartir y por la oportunidad de leer tu palabra, Señor. Gracias por este hogar que nos recibe y gracias por cada una de las personas que tú has traído hoy, Señor. Guárdalos, Señor. Llévalos a buscar tu rostro en tu palabra y manténnos en la fe a cada uno, Señor. Danos tu gracia, llénanos de tu espíritu y guárdanos del mal, Señor. Te pido mucho por este estado, por todo nuestro país, pero en particular por este estado Culiacán, Señor, Sinaloa y a Culiacán en particular, por todo lo que está pasando en la ciudad y sus alrededores, Señor, y pues guarda también a los demás y manténnos en paz, Señor. Guarda a los hermanos que no pudieron venir de allá de Culiacán. Y pues, Padre, en tus manos estamos y tuyos somos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Buenísimo. ¿Qué quieren jugar o qué? ¿Béisbol o qué? Aquí está muy fresco, fuera de estar súper caliente, ¿verdad? Sí. En la gloria un jueguito. ¿Te acuerdas que fue con Sí. Ya debutó, El lunes queremos ver si vamos a ir. en la gloria. A las Ahora sí, campo para un partido. Ahí se tocó al béis. Debuté.